Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, un pequeño pueblo en el departamento del Tolima, Colombia. Fue el séptimo de 13 hijos en una familia marcada por la pobreza y las dificultades. Su madre, una prostituta, luchaba por mantener a su numerosa familia. Los primeros años de Pedro estuvieron caracterizados por la privación y la inestabilidad, una situación común en muchas comunidades empobrecidas de Colombia en ese entonces. Las duras realidades de su infancia se manifestarían más tarde en su problemática vida adulta. Los desafíos que López enfrentó en casa se vieron agravados por un ambiente violento y abusivo. Estos primeros años fueron brutales. Fue expulsado de su hogar a la edad de 9 años después de intentar agredir a su hermana. Obligado a vivir en las calles de Bogotá, el joven López se enfrentó a más abuso y abandono. Estas experiencias en la bulliciosa pero implacable ciudad solo profundizaron su sentimiento de alienación y resentimiento. La falta de un entorno afectuoso y la exposición a la violencia continua sembraron las semillas de sus monstruosos actos posteriores. En un breve respiro de la vida en la calle, López fue adoptado por una familia estadounidense. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por un nuevo trauma cuando un maestro abusó sexualmente de él. Este incidente destrozó cualquier esperanza de una vida estable y López pronto regresó a las calles. Los años formativos de Pedro Alonso López estuvieron marcados por la traición y el sufrimiento, elementos que luego serían cruciales para comprender su psique. Sin guía ni apoyo, las experiencias de la infancia de López sentaron las bases sombrías para su futuro. Las calles le enseñaron a sobrevivir, pero también le inculcaron una profunda ira y una visión distorsionada del mundo. A medida que continuamos explorando la vida de Pedro Alonso López, estas primeras experiencias serán fundamentales para comprender la profundidad de su depravación, una trayectoria que eventualmente le valdría el escalofriante apodo de "El Monstruo de los Andes". La transición de una infancia llena de dificultades a una vida delictiva fue, desafortunadamente, una progresión natural para Pedro Alonso López. A finales de la década de 1960, las actividades criminales de López comenzaron a surgir, marcando el comienzo de un capítulo oscuro que abarcaría más de una década. Su carrera criminal se caracterizó principalmente por el secuestro, la violación y el asesinato de niñas jóvenes. Estos atroces actos se cometieron en Colombia, Ecuador y Perú, dejando un rastro de devastación a su paso. Entre 1969 y 1980, López llevó a cabo una serie de crímenes espantosos que le valieron la infamia de ser uno de los asesinos en serie más mortíferos de la historia. Se estima que asesinó a más de 300 niñas, una cifra asombrosa que destaca la magnitud de sus atrocidades. Las autoridades pudieron confirmar al menos 110 de estos asesinatos, que se caracterizaron por una escalofriante falta de remordimiento y un enfoque metódico en sus crímenes. Las actividades de López durante este período estuvieron marcadas por una aterradora combinación de astucia y crueldad. Sus víctimas, a menudo de entre 8 y 12 años, eran elegidas con precisión y atacadas por su vulnerabilidad. En los entornos caóticos y a menudo sin ley de los Andes, López encontró el coto de caza perfecto para sus impulsos retorcidos. Sus crímenes pasaron desapercibidos durante años, ya que la naturaleza transitoria de sus viajes a través de las fronteras complicó los esfuerzos de la policía para rastrearlo y detenerlo. Este periodo de intensa actividad criminal de López fue un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en comunidades desprevenidas. La capacidad de López para evadir la captura durante tanto tiempo fue un testimonio de su naturaleza manipuladora y las fallas en la comunicación transfronteriza de las fuerzas del orden locales en ese momento. Sus acciones no solo resultaron en un sufrimiento inimaginable para innumerables familias, sino que también pusieron de manifiesto los problemas sistémicos en el manejo de los crímenes en serie en América del Sur. A medida que profundizamos en los métodos y la psicología de Pedro Alonso López, el verdadero horror de sus crímenes se hace aún más evidente. El enfoque de Pedro Alonso López hacia sus crímenes fue tan metódico como horripilante. Su modus operandi involucró una estrategia calculada que perfeccionó a lo largo de los años, lo que le permitió evadir la captura y continuar su ola de asesinatos sin control. López se enfocaba en niñas jóvenes, a menudo en áreas empobrecidas donde la ausencia de una supervisión atenta facilitaba la ocultación de sus actos.
Engatusaba a sus víctimas con pequeños regalos o promesas de trabajo, explotando su inocencia y confianza. Una vez que se había ganado su confianza, López llevaba a sus víctimas a zonas aisladas con el pretexto de un paseo amistoso. Estos lugares, a menudo aislados y lejos de miradas indiscretas, se convertían en escenarios de horror inimaginable. Luego las asaltaba y estrangulaba, un escalofriante testimonio de su brutalidad. Las horas del día eran su momento preferido para cometer estos actos, una elección audaz que subrayaba su arrogancia y sensación de inmunidad. La naturaleza depredadora de López se extendía más allá del acto de asesinar. Derivaba placer de sus crímenes, un hecho que se hizo evidente durante las investigaciones. No solo planeaba meticulosamente cada secuestro, sino que también se deleitaba con las consecuencias, volviendo a las escenas del crimen y practicando necrofilia. Sus acciones no eran las de un hombre impulsado por el impulso, sino las de un depredador que se alimentaba del sufrimiento que infligía, demostrando una completa falta de empatía o remordimiento. La precisión calculada con la que operaba López lo convirtió en un adversario formidable para las fuerzas del orden. Su capacidad para mezclarse con las comunidades y su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban se sumaban a la dificultad de su captura. Este enfoque metódico no solo prolongó su reino de terror, sino que también proporcionó información sobre la mente de un asesino en serie, cuyas motivaciones eran tan complejas como depravadas. Comprender el modus operandi de López es esencial para reconstruir el rompecabezas psicológico que define su legado como el monstruo de los Andes. El reino de terror de Pedro Alonso López finalmente llegó a su fin en 1980, cuando fue capturado en Ambato, Ecuador. Su arresto fue casi fortuito, ocurrido después de un intento fallido de secuestrar a una niña de un supermercado lleno de gente. Este acto audaz, realizado a plena luz del día, marcó el principio del fin para López. El rápido pensamiento de la niña condujo a su aprehensión, ya que dio la alarma y llamó la atención de las autoridades cercanas. Una vez bajo custodia, la actitud de López cambió de la de un depredador a la de un hombre ansioso por descargarse de sus oscuros secretos. Durante el interrogatorio, confesó a un sacerdote, proporcionando detalles escalofriantes sobre sus crímenes. Su confesión llevó a las autoridades al descubrimiento de 74 cuerpos solo en Ecuador, una macabra validación de sus afirmaciones. La magnitud de sus crímenes conmocionó tanto a las autoridades como al público, a medida que la realidad de sus acciones salía lentamente a la luz. La evidencia contra López era abrumadora y su juicio se convirtió en un foco de atención pública y mediática. Sus confesiones, aunque horripilantes, fueron cruciales para asegurar una condena. En 1980, fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, una sentencia que muchos consideraron inadecuada, dada la magnitud de sus atrocidades. Sin embargo, los marcos legales de la época impusieron limitaciones que dejaron a muchos con la sensación de que la justicia solo se había cumplido parcialmente. La captura y posterior confesión de López marcaron un punto de inflexión en la investigación de sus crímenes. Proporcionó no solo un cierre para algunas de las familias de las víctimas, sino también una comprensión más profunda de los métodos y la psique de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Al examinar el siguiente capítulo de la vida de López, las implicaciones de su encarcelamiento y eventual liberación plantean preguntas críticas sobre el manejo de casos criminales de tan alto perfil. Sección 5. Encarcelamiento y liberación. El encarcelamiento de Pedro Alonso López en Ecuador fue un periodo marcado tanto por la reflexión como por la controversia. Condenado a solo 16 años, la decisión fue recibida con incredulidad generalizada, dadas las cientos de vidas que había quitado. La sentencia fue un reflejo del sistema legal de Ecuador en ese momento, donde la pena máxima por asesinato no se equiparaba con la gravedad de los crímenes de López. Esta discrepancia puso de manifiesto importantes desafíos en los sistemas de justicia penal internacional al tratar con delincuentes prolíficos. Durante su encarcelamiento, López mantuvo un perfil bajo, mostrando pocas señales de remordimiento o rehabilitación. Su tiempo en prisión transcurrió sin incidentes, con López participando ocasionalmente en entrevistas donde relataba sus crímenes con una escalofriante indiferencia.
Estas entrevistas proporcionaron más información sobre su psique, revelando a un hombre que permanecía desconectado de la gravedad de sus acciones. A pesar del horror de sus actos pasados, el comportamiento de López se mantuvo inquietantemente tranquilo y sereno. En 1994, después de cumplir su condena en Ecuador, López fue extraditado a Colombia. Allí, fue declarado loco e internado en un hospital psiquiátrico. Esta decisión se basó en evaluaciones psicológicas que le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial, entre otras afecciones. Su tiempo en el hospital, sin embargo, fue breve. En 1998, López fue puesto en libertad bajo fianza por buen comportamiento, una decisión que provocó indignación y temor entre el público y las familias de sus víctimas. La liberación de Pedro Alonso López sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de su historia criminal. Su libertad fue vista por muchos como un fracaso del sistema de justicia, un crudo recordatorio del potencial de reincidencia entre los delincuentes no tratados. La liberación de López planteó preguntas pertinentes sobre la idoneidad de las evaluaciones psiquiátricas y los criterios para considerar a un criminal rehabilitado. A medida que continuamos explorando su vida posterior a la liberación, estas preguntas permanecen a la vanguardia de las discusiones sobre la reforma de la justicia penal. Sección 6. Análisis psicológico. Comprendiendo la mente de un asesino. El perfil psicológico de Pedro Alonso López ofrece una visión inquietante de la mente de un asesino en serie. Diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, López exhibía rasgos que se asocian comúnmente con esta condición, incluyendo falta de empatía, comportamiento manipulador y una pronunciada incapacidad para ajustarse a las normas sociales. Estas características fueron evidentes en la naturaleza metódica y sin remordimientos de sus crímenes, subrayando la complejidad de su composición psicológica. Las interacciones de López tanto con sus víctimas como con las autoridades demostraron su gran capacidad para el engaño y la manipulación. Era experto en ganarse la confianza de sus víctimas, presentándose a menudo como una figura inofensiva antes de revelar sus verdaderas intenciones. Esta capacidad de manipular no se limitaba a sus crímenes. Incluso durante los interrogatorios y las entrevistas, López mostraba una escalofriante calma y coherencia que contradecía el horror de sus acciones. Su perfil psicológico sugería un individuo que obtenía placer del sufrimiento de los demás, un rasgo que se alinea con la rara y peligrosa combinación de psicopatía y sadismo. Las confesiones y entrevistas realizadas durante su encarcelamiento proporcionaron información crucial sobre sus motivaciones y estado mental. La falta de remordimiento de López y su enfoque metódico del asesinato eran indicativos de una profunda desconexión de las dimensiones morales y emocionales de sus acciones. El estudio del perfil psicológico de López ha contribuido significativamente al campo de la psicología criminal. Ha proporcionado a los investigadores y a las fuerzas del orden datos valiosos sobre los patrones y comportamientos de los asesinos en serie, en particular los que operan en entornos con una supervisión legal limitada. Comprender las bases psicológicas de las acciones de López sigue siendo un aspecto crucial para prevenir crímenes similares en el futuro, destacando la importancia de las evaluaciones integrales de salud mental en el sistema de justicia penal. Sección 7. Investigaciones. Después de la liberación. Tras su liberación en 1998, el paradero de Pedro Alonso López se convirtió en objeto de intensas especulaciones y preocupación. A pesar de ser un depredador conocido, su desaparición en las sombras fue facilitada por la falta de coordinación internacional en el seguimiento de los delincuentes liberados. El temor de que López pudiera reanudar su ola de asesinatos se cernía, lo que provocó nuevas investigaciones y esfuerzos de vigilancia por parte de las agencias internacionales de aplicación de la ley. La Interpol emitió una orden de arresto contra López en 2002, una clara indicación de la amenaza continua que representaba. Surgieron informes de asesinatos que tenían similitudes con su modus operandi en toda Sudamérica, alimentando los temores de que pudiera haber vuelto a sus viejas costumbres. Sin embargo, las pruebas concretas que vinculaban a López con estos crímenes seguían siendo esquivas, y su capacidad para pasar desapercibido desconcertaba a las autoridades.
El reto de rastrear a un manipulador habilidoso como López puso de manifiesto importantes lagunas en las investigaciones criminales transfronterizas. Los esfuerzos para localizar a López se vieron agravados por los limitados recursos disponibles para las agencias de aplicación de la ley en las regiones que se sabía que frecuentaba. Las zonas montañosas y remotas de los Andes proporcionaban amplios escondites para alguien familiarizado con el terreno. Además, la naturaleza transitoria de su estilo de vida dificultaba el establecimiento de un patrón claro o la identificación de su ubicación. Estos factores se combinaron para convertir a López en un fantasma a los ojos de quienes buscaban justicia. Las investigaciones posteriores a la liberación de López sirven como un crudo recordatorio de los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas del orden para detener a los delincuentes en serie. Su capacidad para eludir la captura plantea interrogantes críticos sobre la eficacia de los marcos legales y de vigilancia existentes. Dado que la situación actual de López sigue siendo desconocida, los esfuerzos continuos para localizarlo subrayan la necesidad de mejorar la colaboración internacional y la asignación de recursos en el manejo de casos criminales de alto perfil. Sección 8. El presente evasivo, estado actual. El estado actual de Pedro Alonso López sigue siendo uno de los aspectos más enigmáticos de su historia. Desde su liberación en 1998, su paradero exacto ha estado envuelto en misterio. A pesar de los mejores esfuerzos de las agencias de aplicación de la ley, ha logrado evadir la captura, llevando a muchos a especular sobre su destino. Algunos creen que ha sucumbido a las duras condiciones de la vida como fugitivo, mientras que otros temen que siga representando una amenaza desde las sombras. Ocasionalmente han surgido rumores y avistamientos no confirmados, pero ninguno ha proporcionado pruebas definitivas de la ubicación de López. Su capacidad para pasar desapercibido es un testimonio de su astucia y de las posibles fallas en los mecanismos de rastreo de delincuentes de alto perfil. La falta de información concreta no ha hecho más que alimentar la leyenda de El Monstruo de los Andes, perpetuando su infamia mucho después de que se cometieran sus crímenes. La madre de López, que cree que podría seguir vivo, ha expresado sus propios temores y esperanzas con respecto al destino de su hijo. La ausencia de un cierre para las familias de sus víctimas es un doloroso recordatorio del impacto continuo de sus acciones. Para muchos, la incertidumbre que rodea la situación de López es casi tan perturbadora como los crímenes que cometió, dejando una sombra duradera sobre sus vidas. La naturaleza esquiva del estado actual de López sigue cautivando el interés público y académico. Su caso sirve como un conmovedor ejemplo de las complejidades que implica el seguimiento de los delincuentes puestos en libertad, especialmente aquellos con capacidad para la violencia extrema. A medida que continúa la búsqueda de Pedro Alonso López, sigue siendo un escalofriante recordatorio de las preguntas sin resolver que rodean a uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Sección 9. Impacto histórico y legado. Los crímenes de Pedro Alonso López han dejado una marca indeleble en la sociedad y en el campo de la psicología criminal. Sus acciones, caracterizadas por su brutalidad y escala, lo han convertido en objeto de extensos estudios y análisis. El legado de López como el monstruo de los Andes es un recordatorio inquietante del potencial de la depravación humana, sirviendo como un caso de estudio tanto para las fuerzas del orden como para los expertos en psicología que buscan comprender las motivaciones y los métodos de los asesinos en serie. El impacto de López se extiende más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. Su caso ha puesto de manifiesto importantes lagunas en los sistemas internacionales de justicia penal, en particular en el tratamiento y seguimiento de los delincuentes prolíficos. Las dificultades encontradas para capturar y enjuiciar a López han estimulado los debates sobre la necesidad de mejorar la cooperación y la comunicación entre los países, especialmente en regiones con fronteras porosas y recursos limitados. Desde el punto de vista psicológico, el perfil de López ha contribuido a una comprensión más profunda de los rasgos y comportamientos asociados con los trastornos de personalidad antisocial extremos. La información obtenida de su caso ha aportado datos a las técnicas de elaboración de perfiles y a las estrategias preventivas destinadas a identificar las amenazas potenciales antes de que se agraven.
La historia de López subraya la importancia de la intervención temprana para abordar los problemas de salud mental y prevenir futuras tragedias. El legado de Pedro Alonso López sigue siendo un tema de interés y debate continuos. Sus crímenes no solo han dado forma al discurso sobre los asesinos en serie, sino que también siguen influyendo en las políticas y prácticas de la justicia penal y la psicología forense. A medida que la sociedad se enfrenta a las complejas cuestiones que rodean el crimen y el castigo, la historia de El Monstruo de los Andes sirve como una advertencia y un llamamiento a la acción para las generaciones futuras.